Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto tenerlos nuevamente en este su primer programa del mes de diciembre, en donde comenzamos a fomentar el valor de la vida. Y para el día de hoy hablaremos sobre algunos datos interesantes de las ciudades en el mundo. Y es que está lleno de ciudades impresionantes, que cada una con su propia personalidad y características son únicas, que las hacen también especiales. Si tienes la oportunidad de visitar alguna de estas ciudades, asegúrate de sumergirte en su ambiente y descubrir todo lo que tienen para ofrecer. Si no puedes viajar siempre, puedes explorar las ciudades del mundo a través de libros, películas y documentales. Vamos a la primera cápsula, Piedra Mariana. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes. Hemos llegado, gracias a Dios, al último mes de este año, que está lleno de efemérides, porque no solamente son los 400 años del primer milagro, también son 100 años del Cabildo en nuestra iglesia catedral, y también son 50 años de los albergues para peregrinos, que a veces pues quedaron desplazados con la gran festividad, pero que de alguna manera quisiera que los tuviéramos en cuenta para darle gracias a Dios por los distintos servicios que se han podido tener en todos estos campos y poder cerrar también este año con aquella gratitud por lo que el Señor nos ha concedido con todo y las distintas desgracias que en este año se han podido vivir, pero que no hubiera sombras y no hubiera luces, y que pues queremos agradecerle al Señor por todos los aprendizajes que nos permite para acercarnos mucho más a la vivencia de su reino. Hoy quiero hablar pues de esa función que tiene el Cabildo. Desde el siglo XVIII, el capellán mayor había pedido que se estableciera, se elevara el grado del santuario a colegiata, donde tuviera un cabildo. Por supuesto que pues se tuvo que hacer una segunda petición, y la respuesta fue solamente que el clero de catedral, los 9 capellanes, empezaran a orar en coro. Les mandaron un reglamento y así estuvieron haciéndolo. Así transcurrió el siglo XIX, con toda la serie de contratiempos que se tuvieron. Y al empezar el siglo XX, pues vinieron los problemas primero de la Revolución, después de la Revolución Cristera. Pasando la cristiada, el señor arzobispo Francisco Orozco y Jiménez desempapela la solicitud, hace nueva solicitud a petición del capellán mayor, juntamente con el secretario canciller, y el Papa Pío XI, él puede responderle con la concesión de un cabildo para la iglesia, que a partir de ese momento comienza a ser colegiata, es decir, sin ser catedral, tiene un cabildo de canónigos, una comunidad permanente que tiene ciertos rasgos de vida común, y que la función va a ser sostener la oración dentro de ese santuario. La función aquí no sería de aconsejar al obispo, como en el cabildo catedral, pero sí de coordinar las distintas actividades que tenga el santuario con relación a los peregrinos y a los distintos servicios que se tienen. Y de esta manera la colegiata comienza a tener todo el servicio de atención a peregrinos, y puede el cabildo comenzar también las distintas funciones que el santuario había asumido, como serían educación, como sería caridad, como sería a otras iglesias. La función principal sería el darle esplendor a las celebraciones, que las celebraciones de alguna manera puedan verse como modelo para llevarse en todos los demás lugares de los que visitan. Así se había difundido el cristianismo. Iban a Roma, veían las celebraciones del Papa, quedaban impactados, volvían a sus distintos lugares y entonces querían que se celebrara al estilo de Roma. Un poquito así se quería que la serie de peregrinos que vinieran
de alguna manera pudieran también dignificar las celebraciones allá. ¿Y cuántos canónigos insignes llegaron a escribir historias de la Virgen? Llegaron a promover distintas actividades, incluso llegaron a emprender la construcción de algunos templos nuevos conforme iba creciendo la ciudad de San Juan. Cuando se erige en diócesis San Juan de los Lagos y la iglesia, el santuario como catedral, entonces el cabildo cesa como cabildo capitular y comienza ahora como cabildo catedralicio, que ahora tendrán la función de apoyar al obispo en las actividades que él señale, pero también el atender el santuario, el coordinar las distintas actividades del santuario y sobre todo estar en nombre del obispo orando en catedral. Si el obispo no puede estar presente permanentemente en catedral haciendo oración, para eso está el grupo de canónigos que en nombre del obispo y de toda la iglesia están realizando la liturgia de las horas, el oficio divino y también las distintas celebraciones. Esa es la función de catedral. Desde abril llegó la notificación de que el Papa había aceptado, se había cantado el Te Deum, pero se aprovechó las fiestas de diciembre para poder instalar el cabildo. El día 4 de diciembre hacerse la inauguración oficial y el día 8 de diciembre de 1923 se pudo establecer al señor Ornelas como primer abad, y los otros 8 canónigos en sus distintos puestos, para que así este 8 de diciembre se cumplan 100 años de que nuestra iglesia, el santuario a la Santísima Virgen de San Juan, no solamente es colegiata, sino ahora catedral, con un cabildo que está allí permanentemente para orar. Yo creo que tenemos que tener una visión distinta de los canónigos para saber que es un grupo de sacerdotes que está manteniendo la oración dentro de la catedral, que está orando en nombre del obispo allí para hacer presencia en ese lugar y que según sus estatutos pues debe, además de atender a los distintos peregrinos, también el cuidar el esplendor de las celebraciones para que puedan ser modélicas y que de alguna manera oremos por ellos y los apoyemos. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Comenzamos con la ciudad más grande del mundo, que es Tokio, Japón, ya que con 37 millones de personas, a pesar de su tamaño, Tokio es una ciudad organizada y eficiente, que es conocida por su excelente transporte público y sobre todo su limpieza. No cabe duda que es una ciudad con muy buenos valores. Vamos a la siguiente cápsula, Tesoros Ocultos de San Juan. La imagen de la Virgen de San Juan fue elaborada aproximadamente en el año de 1530 en Pátzcuaro, Michoacán. Esto por indicación del señor obispo don Vasco de Quiroga y muy seguramente por manos de don Matías de la Cerda. La imagen de la Virgen está fabricada en pasta de caña de maíz, que es una técnica muy antigua de esta zona de Michoacán. Esto hace que las imágenes sean muy livianas y que puedan ser fácilmente transportadas pues largas distancias. La Virgen Santísima de San Juan pesa 321 gramos y mide 33 centímetros de altura. Esto facilitaba que llegara hasta el pueblo de indios de San Juan, cargada por el padre Fray Miguel de Bolonia, allá más o menos por el año de 1542, cuando termina la Guerra del Mixtón. El padre Fray Miguel de Bolonia llega a evangelizar estas tierras y deja en la capilla de indios la pequeñita imagen de Nuestra Señora de San Juan, quien con el paso del tiempo se fue maltratando en su imagen, y esto hizo que los indígenas la dejaran guardada en la sacristía, es decir, la quitan del altar principal, que además también estaba dedicado al patrono del pueblo, San Juan Bautista. De ahí el nombre que también adopta posteriormente Nuestra Madre Santísima. Con el paso del tiempo, hubo una india, Ana Lucía, que era
una de las guardianas de la capilla, junto con su esposo Pedro Andrés, que era el sacristán de este templo. Ana Lucía nos relata a través de varios documentos que tenía una amistad con la Virgen Santísima de San Juan, con quien ella dice que llegaba a platicar, que la veía sudar e incluso que la imagen se colocaba en el altar principal y Ana Lucía la volvía a guardar en la sacristía. Así pasa el tiempo hasta que en el año de 1623, cercano a los días de Navidad, una familia de cirqueros que venían de San Luis Potosí se establecen en San Juan para descansar un par de días, y es aquí donde la más pequeñita de sus niñas fallece clavada por la daga en el pecho, al hacer una de sus suertes circenses que consistía en dar una marometa en el marco de una puerta. Ana Lucía les dice a los papás que no se preocupen, que la Sigualpili, es decir, la Gran Señora, se las va a resucitar. Y es que le colocan la imagen de la Virgen a la pequeñita niña en el pecho, ya amortajada ella en la capilla de indios de San Juan, y eso fue a las 12 del día. Para las 3 de la tarde aproximadamente, la niña comienza a moverse dentro de la mortaja, le quitan estos trapos y la encuentran totalmente sana, únicamente con la cicatriz de la herida en el pecho. Y ahora nos vamos hasta Bangkok, Tailandia, ya que es la ciudad más visitada del mundo, con más de 22 millones de visitas al año. Bangkok es famosa por sus templos antiguos, su comida deliciosa y su vibrante vida nocturna. Vamos a la siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la biorecuperación. En la cápsula anterior mencionamos el nombre de lo que es la biorecuperación, pero hoy vamos a ver en sí qué es esto. Con la cápsula anterior y con esta vamos a aprender a descomponer nombres, porque biorecuperación significa la recuperación de la vida. ¿Y cómo es que esto funciona? No es limpiando bosques, por ejemplo, aunque sí tiene mucho que ver con la recuperación de los suelos, en su mayor parte, porque de ahí proviene. La biorecuperación es aquella que deja microorganismos para que estos limpien la zona que está contaminada y así se purifique de cierta manera. Pero vamos a explicar por qué. Imaginemos que tenemos un suelo ya erosionado y este ya no funciona. Ahí ya no se puede plantar nada. Consiste en lo siguiente: poner artificialmente microbios en una tierra que esté mal. Ya puede ser también agua, pero en este momento vamos a hablar sobre tierra. Imaginemos que está esta tierra erosionada y tiene bacterias que aún le están haciendo mucho más mal. Entonces nosotros le pondríamos más microorganismos, ya sean otras bacterias, pero en este caso purificadoras, para que combatan a aquellas bacterias que aún están haciendo más mal a esta tierra que está erosionada. ¿Qué puede esto hacer? Primero que nada, con estas bacterias malas ya derrotadas, la tierra va a empezar a estar en un estado neutral. Se quedará como está, pero ya no va a empeorar. Nosotros, si además de poner estas bacterias que combatieron y que limpiaron la zona, podemos utilizar ya lo que viene siendo nutrientes para que la tierra no se quede en ese estado neutral y en sí se recupere, tenga aquello que dio, que brindó a las plantas que crecieron ahí para que deje de estar erosionada. Una tierra, para que tarde en erosionar, puede llegar a durar unos años. Por eso este puede ser un proceso lento, pero la biorecuperación ya hizo su trabajo y esta limpió la zona de aquellas bacterias y microorganismos que le estaban afectando. Pero mencionamos el agua. ¿Y qué tiene esto que ver? Sabemos que el agua contaminada es un problemota que a este momento está creciendo y no para de detenerse. Así que la biorecuperación del agua es algo que necesitamos ya y que de cierta manera ya llegó. Pero con microbios se puede combatir absolutamente todo el plástico que hay en el mundo. Pues no. Pero es una muy buena noticia saber que ya se está desarrollando esta bacteria. Pero ¿es en realidad lo que buscamos, que este plástico se deseche y que no vuelva a existir? Realmente no, lo que queremos es desecho de bacteria. Lo que queremos es que este plástico esté fuera de los mares y en un lugar en el que no afecte el planeta y no contamine más. Por ende, que las bacterias se coman el plástico no es la mejor opción. Pero aquí está el porqué. En vez de buscar una solución para que el mar deje de tener plástico, que sí, la necesitamos, también tenemos que buscar una manera en la que dejen de estar contaminados, y no solo con lo que ya tienen, sino con lo que siguen teniendo y tendrán. Entonces, no es solamente solucionemos este plástico que hay, porque en el tiempo que solucionamos esto, que va a tomar muchísimos años, se va a reunir casi más o la misma cantidad de plástico que ya había, debido a que
si la gente seguimos tirando más, pues entonces lo que nos va a quedar no solo va a ser plástico, sino también desechos de bacteria, que sí, pudieron haber comido bastante plástico que había en los mares, pero ya no tenemos ese plástico y a fin de cuentas se recicla por algo para convertirlo en nuevos plásticos. Pero ahí es donde entra la fitorrecuperación, que es algo que tocaremos en otra cápsula. Pero para resumir en pocas cuentas, es la limpieza que hacen las plantas, y si las plantas utilizan el mismo abono que éstas desechan para seguir creciendo, va a haber más limpieza. Por ende, es un ciclo de limpieza que también existe, y no solo la contaminación es aquella que nos está atacando. También nosotros y las plantas tenemos un sistema de defensa con el que la Tierra ha estado sobreviviendo estos últimos años. Nos vemos en la próxima. Acción con Valor. Y ahora nos vamos hasta Israel, en Jerusalén, donde está la ciudad más antigua del mundo. Y es que tiene una historia que se remonta a más de 4000 años. Jerusalén es una ciudad sagrada para los judíos, cristianos y musulmanes, y es famosa por sus antiguas murallas, como por ejemplo el Muro de las Lamentaciones, y también tiene la Cúpula de la Roca. Vamos a la siguiente cápsula, la salud de tu sonrisa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de la salud de tu sonrisa. Soy la doctora Melissa Martín. El día de hoy vamos a platicar todavía con el tema que hemos estado tocando en otras cápsulas, que son lesiones bucales benignas. Comenzamos con la ránula, que es una lesión debido a las glándulas salivales. Como mencionamos en la cápsula anterior, el mucocele también es causado por lesiones en glándulas salivales, solamente que este es más pequeño y suele ser en la parte interior del labio. La ránula, en cambio, es en la parte inferior de la lengua. A veces se nota la inflamación, otras veces solamente se puede sentir incomodidad o molestias al momento de deglutir o al hablar. Sí se requiere de un tratamiento específico, quizás quirúrgico mínimo, para poder drenar toda esa saliva que se puede estar almacenando en la parte de abajo de la lengua debido a una obstrucción de las glándulas salivales mayores. La lengua pilosa o vellosa. ¿A qué se debe esto? A falta de higiene. Y así como se escucha, pareciera que la lengua tuviera cabello, vello, ya que las papilas, debido al almacenamiento de bacterias y de alimento, con la inflamación empiezan a aumentar su tamaño al grado que pudieran tener un largo ya mayor y que se notara que están amplias. Entonces ahí sí se requiere tratamiento, porque ya no solamente basta con la higiene, se tiene que rasurar tal cual. Es un procedimiento que se lleva con precauciones, sin dolor, pero sí tiene que ser en consultorio. La línea alba bucalis es una línea que podemos tener por dentro en los carrillos, que se debe a nuestra oclusión, muchas veces a que tenemos mucha fuerza o durante las noches apretamos demasiado, y entonces a la misma línea de la oclusión se forma una línea blanca en los carrillos. No tiene que tener ningún tratamiento, no es maligna, pero si la observan, es normal que puedan tener alguna irritación de vez en cuando. Si esta irritación durará más de 2 semanas, entonces, como les he comentado antes, requieres ir a revisión. Si no, no hay problema, solamente ten muy buena higiene y precaución con alimentos irritantes. Si sospechas que tienes alguna de estas lesiones o sabes de alguien que te ha contado algo parecido, lo adecuado sí sería que vaya a revisión para descartar que no sea alguna otra lesión, porque hay muchas que se parecen. Entonces sí nos toca a lo mejor identificarla, pero ya al dentista le tocaría saber exactamente qué lesión es y qué tratamiento requiere. Si tienen cualquier duda, esperamos sus comentarios. Nos vemos en la próxima cápsula de la salud de tu sonrisa. Ahora tenemos la ciudad más verde del mundo, que es Copenhague, en Dinamarca. Esta ciudad tiene más del 60% de su área urbana dedicada a espacios verdes y parques públicos. Copenhague es una ciudad sostenible y ecológica, y es conocida por sus carriles para bicicleta y su excelente calidad de vida. Vamos a la siguiente cápsula, gotitas de éxito. Bueno, muy bien, hoy desde una gran empresa, una gran compañía, vamos hoy a ratificar algo que habíamos conversado acerca de las fortalezas. Pregunta que a veces nos hacen a los coaches, a los entrenadores, ¿cómo es el tema de las fortalezas? ¿Cómo crear precisamente una percepción de ellas? Y hoy vamos en esta cápsula, antes de entrar a un programa de capacitación, queremos entonces ratificar que la fortaleza
tiene unos ingredientes, ¿correcto? Tiene unos ingredientes como un buen pastel, como una buena comida, tiene unos buenos ingredientes, ¿correcto? Y vamos a desglosar esos ingredientes. Muchas gracias a todos los que ya llevan tantos años siguiéndonos en las redes sociales, en los programas de San Juan TV. Vamos entonces, así como Chepina allá en Guadalajara dice, vamos a anotar los ingredientes. El primer ingrediente para una fortaleza es el talento. El talento obviamente está asociado con algo muy natural, algo nato, algo que le nace a uno, que le gusta hacer, que le sale bien. Hay gente que tenemos talento para cosas. Hay gente que tiene talento para bailar, hay gente que tiene talento para tratar a la gente, hay gente que tiene talento para hablar, hay gente que tiene talento para escuchar, en fin. Entonces el primer ingrediente es talento, lo que nos sale en forma natural, bien hecha. Le vamos a agregar entonces un segundo ingrediente. Al talento hay que sumarle el conocimiento de un proceso, ¿correcto? El conocimiento de unos pasos, el conocimiento de un sistema, saber paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y saber desde la A hasta la Z de algo específicamente. No sé si me estoy haciendo entender ahí el auditorio. Entonces, una persona que tiene talento natural, le agregas la capacitación para que conozca un proceso, para que conozca los pasos, entonces ya tenemos dos ingredientes. Y vamos a sumar entonces el tercer ingrediente que nos lo da la taxonomía de Bloom, que lo que uno haga, lo haga feliz. Mira esta combinación tan poderosa que te vuela la cabeza: talento, conocimiento de un proceso, más sentir que lo que estoy haciendo me hace feliz. Aquí entonces estos tres ingredientes nos desarrollan una fortaleza. Vamos a hacernos la pregunta entonces, ¿en qué tienes fortaleza en este momento de tu vida? Que tú digas, eso yo lo hago una y otra vez, siempre bien hecho y sintiéndome feliz. No porque tengo que hacerlo, porque es que hay personitas que a veces hacemos algo y lo hacemos bien, pero al siguiente mes no lo podemos repetir. Eso fue un golpe de suerte. No es que esta persona tenga una fortaleza, porque el que tiene una fortaleza lo repite una y otra vez, siempre bien hecho. Voy a colocar un ejemplo. En un equipo de ventas, un vendedor logra vender 1 millón de pesos. Al siguiente mes, el jefe le podría exigir 1 millón de pesos. Si vende menos de 1 millón, significa entonces que no sabe vender, sino que simplemente fue un golpe de suerte. Entonces vamos a tener la diferencia entre un golpe de suerte y una fortaleza. Hoy por hoy es importante que tengas en cuenta tus fortalezas y las siga fortaleciendo. Claro, no olvidar las debilidades, pero recordar que las fortalezas es lo que a ti te da de comer. Las fortalezas es lo que te va realmente un futuro. Así que muchas gracias a todas las personas de Gotitas de Éxito, tantos años ya con este programa. Así que el mayor de los éxitos. Desarrollaremos posteriormente unos temas dentro de un programa de capacitación que estamos llevando con los líderes. Y ahora nos vamos hasta Nueva York, en Estados Unidos. Es la ciudad más fotografiada del mundo, con sus icónicos rascacielos, la Estatua de la Libertad y el famoso Times Square, que esto es una intersección de avenidas que se ubica entre Broadway y la Séptima Avenida. Es un lugar muy popular para tomar muy buenas fotografías. Vamos a la siguiente cápsula, nutrición. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, con estas cápsulas de alimentación y nutrición. En esta ocasión, vaya, por ahí me ha tocado tener que asesorar a algunas personas con un problemita muy común
teóricamente era más en la edad adulta, está apareciendo cada vez en más jóvenes, que son las famosas piedritas en los riñones. Que quien ha tenido una piedrita del riñón y les ha dado un cólico renal, de verdad es un dolor tan fuerte como un parto, y si no hasta más, porque pues en el parto esperas el bebé y en la piedrita, ojalá y salga la piedrita porque duele tremendamente. Normalmente o comúnmente en medicina se le llaman litos, se llama litiasis renal, nosotros las conocemos comúnmente como piedritas, pero bueno, ¿qué es esto de las piedras en el riñón o por qué aparecen las piedras en el riñón? Muy sencillo, está muy sencillo de explicar y también es más sencillo de llevar una buena alimentación para cuando ya las tienes y las arrojaste, no se te vuelvan a formar o para que no se formen. La alimentación juega mucho aquí y también algunas cosas que ya vienen de nuestra genética. Primero que nada, cuando a ti te diagnostican esa famosa piedrita que fue un dolor que te aseguro que nunca vas a olvidar, hay que identificar de qué son esas piedras, porque las piedras pueden ser de varios orígenes. Comúnmente son de calcio, de oxalato de calcio o también llegan a tener fósforo o algún otro componente que tiene calcio. Aquí esa sería la primera parte. Otra de las partes es que pudieran ser de cistina, se llama, que es un derivado de las proteínas, y en algunos otros casos pudieran ser mezcladas. Entonces, dependiendo del origen de la piedra, también se puede identificar cuando le toman una radiografía. Algunas se ven muy claras, otras se ven un poquito menos claras, y de ahí se puede tener el diagnóstico con algunos otros exámenes de sangre y orina. Lo común es que te digan, ¿sabe qué? Va a bajarle el consumo de calcio. Y lo primero que te llegan a decir muchas veces es que dejes de tomar leche. Sí, porque la leche tiene calcio. Pero hay estudios muy serios publicados recientemente, no hay tan reciente, ya de algunos años y han seguido siendo, donde nos habla que aunque tú dejes de tomar productos con calcio, en este caso de la leche, o incluso la tortilla, porque recuerden que la tortilla se nixtamaliza con cal, que es hidróxido de calcio y también contiene calcio. ¿Qué es lo que tienes que revisar? Hay que revisar cómo está tu consumo de proteínas. Proteínas, ¿en qué pensamos? Productos de origen animal. Está muy relacionado el consumo de altas cantidades de proteína o de productos de origen animal con la presencia de estas piedras, no nada más con lácteos, sino que también cuando tú consumes muchas proteínas pudiera propiciar a que hubiera piedras. Incluso cuando tú consumes muchas grasas, sobre todo saturadas, que son las grasas de origen animal, también es otro factor por lo que la piedra pudiera existir o pudiera estar creciendo. Y bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esto me va a generar piedras? Y hay otra cosita más, si tú eres de la gente que te encanta usar mucha sal o consumir muchos alimentos procesados, que la mayoría de los conservadores contienen sodio, un mineral que también es importante, que conocemos mucho en la alimentación, sería otro factor. Todas estas cosas, si las mezclamos, pues llegamos a tener el que la piedra sea más grande, que la sigas formando y te siga causando problemas. ¿Y por qué sería esto? Número 1, tú imagínate un vaso con agua. A ese vaso con agua yo le puedo poner una cucharada de sal. Lo disuelvo y se disuelve perfectamente. Eso sería un consumo moderado de sal. ¿Por qué en agua? Semejemos que el agua sea la orina que va a filtrar tu riñón, sangre para formar orina que va a filtrar el riñón. Si eso está así de liquidito, pues va a pasar tranquilamente. Pero imagínate que yo le ponga 1 kilo de sal a un vaso con agua de 250 mililitros. Nos queda una cosa espesa y que se sedimenta. Eso en tu cuerpo va a hacer que los riñones comiencen, se llama precipitar, o a formar cristales de esa sustancia, junto con la acidez de la orina, que esa la propician las proteínas. Pero de eso hablamos en la siguiente cápsula. Vámonos hasta La Paz, en Bolivia, y es que la ciudad más alta del mundo, con una altitud de más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. La Paz es famosa por su mercado de brujería, su comida deliciosa y su impresionante arquitectura colonial. Vamos a la siguiente cápsula, un valor para vivir. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx. Gracias también a todos aquellos que nos permiten llegar a través de las redes sociales o a través de la señal del canal local. La vida, un valor para vivir.
Y puede resultar algo tautológico o una redundancia. La vida, un valor para vivir. Pero vale la pena que pongamos también el acento en la necesidad que tenemos de valorar la vida como un valor fundamental, un valor básico, un valor que sirve de estamento, de fundamento para el resto de los demás valores. No podemos hablar de la vivencia de otros valores si no nos referimos primero a algo que lo sustente, y aquello que lo sustenta es precisamente la vida. Desafortunadamente hemos visto cómo últimamente en muchos ámbitos de la cultura la vida ha sido desvalorada. No se valora tanto la vida de una persona no nacida o de una persona que está con ciertas limitaciones físicas, o de un enfermo a veces en fase terminal, o de un anciano que ya no es productivo. Pareciera que la vida de estas personas tiene un sentido diverso al de la vida de una persona que es productiva. Desafortunadamente, este pensamiento del descarte social nos lleva a pensar que muchas personas están ocupando espacio que otros deberían ocupar. Y esto es un grave error que desafortunadamente se ha ido metiendo en la conciencia de muchas personas que no valoran la vida de los seres semejantes porque tienen alguna limitación, sea física, sea psicológica o sea de salud. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos tenemos la misma dignidad y todos y cada uno de nosotros merecemos el mismo respeto. Por lo tanto, la vida de cada uno debe también ser respetada como se debe, por la misma dignidad. La vida es un valor que tenemos que cuidar y que tenemos que custodiar, y no solo la propia, sino la vida de todos los demás. Recordando que la vida es un valor fundamental y básico que sirve de sustento a todos los otros valores. Una persona que no tiene vida, obvio, no podemos hablar de ningún otro valor, porque no hay el sustento de la vida. Es por eso que es necesario y fundamental defender, cuidar y valorar la vida de todas y cada una de las personas. Ojalá que al recordar que cada uno de nosotros es una persona digna, creada a imagen y semejanza de Dios, recordemos también que ese regalo de la vida es un regalo que debemos estar todos comprometidos a cuidar, desde el momento de su concepción hasta el momento de la muerte natural, porque la vida es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Ahora vámonos a la ciudad más feliz del mundo, y esta se encuentra en Helsinki, Finlandia, ya que según el Informe Mundial de la Felicidad de las Naciones Unidas, Helsinki es tranquila y relajada, conocida por su diseño moderno, su cultura y sus hermosos paisajes naturales. Vamos a la siguiente cápsula, biblioteca. Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo el libro de El Didi y el profesor Jin. Pues resulta que el profesor Jin quería demostrar que los didiboboches, o mejor conocidos como los didis, como les decían con cariño, decía que no existían. Y para esto estaba en la reunión con sus colegas en la Sociedad Geographic de Londres. Y él alegaba y discutía que él iba a demostrar que no existían, ya que era más fácil demostrar algo que sí existe a algo que no existe. Dice, para demostrar algo que no existe se requiere de mucha ciencia, conocimiento, paciencia y trabajo de campo. Así es de que él decidió de irse hasta Nepal para investigar si existían o no existían los didis, ya que decían que los didis eran muy pequeñitos, pero sus extremidades eran extremadamente largas. Decía que no era posible que algo así tan diminuto y sus piernas tan largas pudieran tener vida, que cómo se alimentarían, cómo se transportaban de un lugar a otro. Decía, no, esto no es posible. Así es de que el profesor Jin se fue a Nepal y pues como quería pasar desapercibido, comenzó a hacer amistad con las personas que estaban ahí. Si veía que alguien estaba trabajando en el campo, él se acercaba y luego les ayudaba a arreglar la cerca. Si veía que había mujeres lavando a las orillas del río, él se acercaba y se ofrecía a ayudarles a tener su ropa. Si veía que había personas en el mercado haciendo su mandado, él se acercaba y les ayudaba a cargar sus canastas. Y así fue poco a poco cuando él comenzó a hacer amistad, y pues la gente se dio por hecho de que era una persona sencilla y normal. Y un día escuché una plática de unas personas diciendo que en un monasterio en la más alto del Everest
existían los monjes que hablaban con los didis, cosa que él quería ir a investigar. Entonces, cuando escuchó esta plática, tomó la iniciativa de irse al Everest y pues lógico, como hace mucho frío, se cubrió, pero como tenía que olfatear porque escuchaba que los didis olían a rebaño, pues decía que era muy difícil el olfato en tanta nieve. Mas, sin embargo, subió hasta el monasterio y decía que no sabía si entrar o no entrar, porque no sabía si algún monje estaba hablando con un didi, y si entraba y el didi se enojaba, se desaparecía o qué pasaría, y estaba pensando en eso cuando de repente estornudó y el monje se molestó mucho con la acción de él. Si quieren saber por qué se molestó y si existen o no existen los didis, los invito a leer el libro El Didi y el profesor Jing. Nos vemos en la próxima cápsula. Para finalizar, las ciudades del mundo son lugares llenos de vida, cultura y diversidad, y siempre hay algo nuevo que descubrir. Aprender sobre ellas y compartir ese conocimiento con tu familia o amigos es una gran manera de ampliar tus horizontes y de inspirar curiosidad y creatividad a los demás. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido, mi nombre es Sergio Núñez y esto fue San Juan TV.